Entonces, volviendo a lo que estábamos, ups, se me cayó el lápiz. Estábamos diciendo que hay varias razones técnicas por las cuales este producto no es un buen producto. ¿Ya? Y la idea es que ustedes tengan herramientas para poder juzgar estas cosas. ¿Ya? Ese era como todo el rollo. ¿Ya? Entonces, ¿qué necesitamos para hacer todo eso? Bueno, claramente parece buena idea que aprendamos conceptos básicos de electrónica, ya como motivación del curso, nociones básicas de electrónica, que aprendamos a usar sensores y actuadores electrónicos para crear interacción y que sepamos cómo se programan los microcontroladores para crear interacción, ya porque estas cosas es la base de esta interacción sofisticada. Hoy en día se usan microcontroladores para todo, así que eso es lo que vamos a aprender. Y hay una buena razón para eso, ya porque hay formas de hacer interacción que no requieren microcontroladores, ya de hecho podrían ser totalmente mecánicas. Y no sé, creo que les mencioné la semana pasada el ejemplo este de un tocadisco de estos que uno les mete moneda y cambia el disco y uno elige la canción, que era totalmente electromecánico, no había ninguna tarjeta de circuito impreso, ningún procesador ni nada. Y lo más bien que funcionaba, pero eso toma mucho más tiempo hacer funcionar. Cuando las piezas mecánicas empiezan a fallar, el comportamiento inconsistente y en fin, tiene un montón de dificultades que lo hacen menos escalable. ¿Ya? Y para eso, aprender software, aprender a programar, es una súper buena idea porque el software tiene la ventaja de que siempre funciona igual, ya no cambia su comportamiento. Y la electrónica digital también es súper robusta, también es súper estable. De hecho, eh, la cantidad de cosas que tienen que funcionar bien sin fallar en el computador para que el computador no se queme de un momento a otro es increíble. Y uno no lo piensa porque son tan confiables que uno asume que funciona nomás. Pero la verdad es que cualquier notebook, cualquier celular, tiene miles de millones, si no más, de puntos de falla que todo tiene que funcionar perfecto para que el aparato funcione bien. ¿Ya? Y eso lo conseguimos, ¿por qué? Porque en el desarrollo incremental de la tecnología, cada iteración de los productos que se va haciendo más y más sofisticado, que construye sobre el anterior, eh, va incorporando márgenes de seguridad. Y esos márgenes de seguridad son los que nos permiten tener sistemas robustos, porque cuando algo no anda bien, que siempre pasa porque el mundo real es así, hay márgenes para que las cosas fallen un poquito y se corrija la falla. ¿Ya? Que esa es la razón por la cual los computadores no se prenden fuego todos los días, porque sí, sin razón alguna. Ya, entonces, volviendo a lo que al tema de esta clase en particular, aquí están las relaciones fundamentales de electricidad que vamos a usar. Son solamente estas tres ecuaciones. Yo hacía la broma la semana pasada de mostrar esta diapo y después terminar inmediatamente y decir, ya, esto es todo lo que vamos a hablar de electrónica o de electricidad. Y la verdad es que sí, pues son estas tres, pero obviamente comprender estas tres ecuaciones requiere un poquito más de trabajo. ¿Ya? También estoy al tanto de que no necesariamente hay una noción tan sólida de la diferencia entre voltaje y corriente, por ejemplo. Ya uno dice que hay corriente en el enchufe, pero la corriente no es exactamente lo que uno piensa que es, y en fin. Entonces, yo creo que voy a partir, antes de ver estas ecuaciones, voy a partir por clarificar esas ideas, ¿ya? O intentar clarificar. Y eso no era lo que quería, yo lo que quería era hacer esto, ¿ya? Entonces, espero que se vea bien. Tengo aquí un dibujito que representa una batería. Ya pueden imaginarse la típica de 9 volts. Entonces voy a decir como cuáles son los principios básicos de una batería. Vamos, quiero que nos olvidemos un poco de esta noción de que hay electrones y falta de electrones, porque quizás esto es como el paso cero. En un material, ya, en un material yo voy a tener cargas positivas y negativas. Ya voy a tener cargas positivas adentro y voy a tener cargas negativas que las estoy dibujando en azul aquí. Ya. Y no sé por qué no me pescó el botón del azul. Guap, guap. Ah, no, no le gusta. Ahí agarró.
siguen amarillos. En fin, Profe, si se deselecciona el amarillo, quizás por eso, no sé, no sé, no nunca funciona. me había hecho esto OneNote. Lo que pasa es que está decidido el día de hoy a hacer una clase con, 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 Con problemas técnicos. con problemas técnicos. Nunca había visto ese comportamiento de este software. En fin, supongo que podemos lidiar con el color amarillo. Ya. Eh, digamos, en cualquier material hay cargas positivas y negativas. Ya pues sabemos que los protones son positivos, los electrones son negativos, ya. Pero resulta que cuando uno tiene un material, habitualmente las cargas positivas, uno genéricamente dice carga positiva a cualquier pedazo de algo que tiene una carga neta positiva. Y una carga negativa a cualquier pedazo de algo que tiene carga neta negativa. Entonces, en lo fundamental tenemos los protones, los electrones, qué sé yo, pero eso es un poco confuso porque resulta que en el material, habitualmente, los protones, los átomos no se están moviendo porque para eso hay que mover el material, ¿ya? Si estamos hablando de un sólido. Entonces, por ejemplo, en un alambre de cobre, cuando uno hace pasar corriente por el cable, no es que se estén moviendo los átomos de cobre de un lado para otro. Están los protones fijos en su lugar y lo que se mueven libremente son los electrones, ya que son más chiquititos y andan ahí con posibilidad de saltar eh, eh, cuando se les empuja por un campo eléctrico. Entonces, si uno piensa en un material de esa manera, uno puede decir que un pedazo de material, ya vamos a tratar de simplificarlo un poco, voy a borrar un poco de este material, ya vamos a decir que tengo este material, ya. Lo que está encerrado en el rectángulo es neutro porque tiene igual número de cargas positivas que negativas, ya. Si yo tengo un electrón extra, todo esto tiene una carga neta negativa. Y yo digo, hay una carga negativa ahí. Pero si a mí me falta un electrón, esto tiene carga positiva neta. ¿Ya? Entonces yo digo, esto tiene carga positiva. ¿Ya? Este pedazo de algo que dibujé con tres cargas positivas y dos negativas. Y uno dice, esto es una carga positiva. Y resulta que uno ve como cargas positivas la falta de electrones. Y eso es medio confuso mentalmente. ¿Ya? Entonces como la idea no es meterse demasiado con eso, lo que vamos a decir es que no vamos a hablar de electrones ni cosas así, sino que vamos a hablar de cargas nomás. ¿Ya? Y estas cargas se acumulan en algún lugar. ¿Ya? Entonces, cuando uno tiene un campo eléctrico, entonces lo que hace una pila, de vuelta al ejemplo de la pila, esta pila tiene la misión, lo que hace una pila es que en un terminal tiene una acumulación de cargas negativas. ¿Ya? Digamos, tiene una acumulación de electrones. Y en el otro lado, en el otro terminal, tiene una acumulación de cargas positivas. O sea, tiene una acumulación de falta de electrones, ¿ya? Pero digamos que son pelotitas amarillas con el signo más, ¿ya? Tiene una acumulación de cargas positivas. Y la gracia de una pila es que si yo me llevo una carga positiva, ¿ya? Y esa me la llevo para otro lado, la pila la va a recargar, la va a restituir, la va a volver a poner ahí. Y va a ser porfiado. Si yo me llevo otra carga positiva, va a ser porfiado y me va a poner una carga positiva para reemplazar la que se fue. ¿Ya? Y podemos verlo de la misma forma con la carga negativa. Si yo traigo una carga positiva, ¿ya? Y esa carga positiva la meto al terminal negativo, lo que va a hacer la carga positiva es comerse una carga negativa. Ya, y aquí empezamos a dar juego con el color, pero la carga positiva se va a comer la carga negativa porque las dos se anulan, ¿verdad? Entonces la pila va a decir, oh, me falta una carga negativa, voy a poner una de reemplazo. ¿Ya? Entonces, la gracia de la pila es que recarga mantiene constante la cantidad de cargas disponibles en los terminales. Esa diferencia en carga neta entre el terminal positivo y negativo es lo que llamamos voltaje. ¿Ya? Voltaje es una diferencia de cargas entre un punto y otro. En este caso, entre el terminal negativo de la pila y el terminal positivo de la pila. Entonces, ese es el primer principio de las baterías. Principio número uno, recarga, carga. Suena extraño, pero... Principio
principio número 2 del funcionamiento de una pila, la diferencia de cargas crea un voltaje. ¿Ya? Entonces ya aprendimos qué significa la primera cosa, voltaje. ¿Qué es voltaje? Es la diferencia de carga neta entre dos puntos, entre dos cosas. ¿Ya? Y digamos que aquí hay aire y el aire no conduce, por lo tanto estas cargas están como que quieren salir de ahí, pero no pueden salir porque están atrapadas. Y estas también que como que quieren salir o quieren moverse, pero no pueden porque el aire no es conductor. ¿Ya? Entonces eso hace que se mantenga un voltaje constante y todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros podemos agarrar un cable y conectarlo entre los dos terminales. ¿Ya? Entonces, por simplicidad en este ejemplo, yo eliminé las cargas negativas de adentro del cable. ¿Ya? Para no usar espacio. Pero aquí adentro hay un montón de cargas negativas. ¿Ya? De hecho, en un cable, en un alambre de cobre, el cable va a ser neutro. Eso quiere decir que tiene igual número de cargas negativas que positivas. ¿Ya? Entonces, lo único que estoy representando aquí es que libre, flotando adentro del cable, hay cargas positivas. Ya dije al principio que eso era como una falta de electrones y era medio extraño, medio rarito. Pero supongamos que hay, no sé, unas pelotitas con signo más que pueden saltar libremente adentro del cable. Estas pelotitas, cuando yo conecto el cable solito no pasa nada. Pero una vez que yo lo conecto al terminal pasa lo siguiente. En el lado de aquí, estas cargas positivas ven que tienen al lado una carga negativa. ¿Ya? Y aquí está el otro principio. Que las cargas opuestas se atraen. ¿Verdad? Cosas que ustedes saben. ¿Ya? Todos sabemos que las cargas opuestas se atraen. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Este amigo le dan hartas ganas de venirse para acá. Y lo hace. Entonces, este amigo desaparece del cable y se viene para acá y la carga negativa se lo come. ¿Ya? Entonces, esa carga se movió. Y aquí la pila, como tiene la propiedad de ser pila, recargó mi carga negativa. Y esta va a traer a otra más. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí sigue habiendo una carga positiva disponible y la va a mandar para acá y se la va a comer y se va a recargar. ¿Ya? Entonces aquí queda siempre el mismo nivel de carga, pero esto se está comiendo las cargas positivas que había naturalmente en el cable. Por el otro lado, resulta que las cargas iguales se repelen y este llega aquí y aquí hay una acumulación de cargas positivas. Entonces este amigo de aquí dice, ¿por qué hay tantas cargas positivas? Mejor me voy para allá. ¿Ya? Y se va y se mueve para allá. Y así. ¿Ya? Entonces van a haber cargas positivas y las cargas positivas que hay aquí van a decir ¡iu! Y se van a mover para allá. ¿Ya? Paralelamente, obvio, las cargas negativas, que es la falta de cargas positivas, se van a estar moviendo para acá y van a estar comiéndose a esta y estas van a estar siendo recargadas por la pila, pero veámoslo solo en términos de cargas positivas. Entonces las cargas positivas son repelidas por el terminal, ¿ya? Y son expulsadas para allá, ya como que escupe carga esta cosa. Y por el lado de acá son como chupadas, son absorbidas por el terminal negativo. Eso genera un flujo neto de cargas eléctricas que se mueve en esa dirección que acabo de dibujar. Y ese flujo de carga uno lo puede medir en cuántas pelotitas por segundo están pasando, ¿verdad? Ya, porque como estas cargas se mueven libremente, eventualmente la cascada de cargas que se están moviendo de acá, que parten en el borde y empieza a propagarse a través del cable, se va a juntar con el montón de cargas positivas que se van moviendo para acá y que se van propagando por el cable. ¿Ya? Esto pasa como a un tercio de la velocidad de la luz. Entonces uno no ve la onda pasar. A menos que esté trabajando con cuestiones de alta frecuencia, antenas en radioastronomía o en cuestiones de, no sé, en 5G, las frecuencias que se usan para 5G son tan rápidas que es relevante la velocidad a la que pasa esto, ¿ya? Pero en la vida diaria nuestra uno no ve nada. Es todo tan rápido
que uno conecta el cable e inmediatamente empieza a ver que hay un flujo neto de cargas positivas que se está moviendo de un lado para otro. Y este flujo le llamamos corriente, ¿ya? Que utilizamos la letra I, que significa intensidad. Ya históricamente viene de intensidad, y como somos eh, malos para cambiar las tradiciones, le ponemos I hasta el día de hoy a la corriente en vez de C, ¿ya? Porque C la usamos para carga. Entonces teníamos el conflicto de, chuta, vamos a llamarle corriente a la intensidad, pero la carga sigue empezando con C, entonces si la cambiamos de I a C vamos a tener una confusión, así que quedó I. Ya, I es corriente. Y la corriente se mide en cargas que pasan por segundo en alguna parte del cable. ¿Ya? Entonces, ahí está. Ya, sabemos lo que es la corriente. La corriente es la cantidad de cargas que se están moviendo por mi conductor. Esa cantidad de cargas que se mueven por mi conductor es una consecuencia de que yo tengo aplicado un voltaje en los terminales de mi conductor. ¿Ya? Entre este terminal y este terminal yo tengo aplicado un voltaje, ese que está ahí, y la consecuencia de ese voltaje interactuando con el cable mismo me da una corriente. ¿Cuánta corriente? Bueno, esa es una excelente pregunta, depende del cable, ¿ya? Porque si este cable es súper buen conductor, me va a permitir pasar un montón de cargas por segundo, muchas cargas por segundo. Si este cable es un mal conductor, me va a permitir pasar una cantidad chiquitita de cargas por segundo. ¿Ya? Entonces, el típico dibujo caricaturesco para ilustrar eso, este de acá, ¿ya? En donde tenemos el voltaje, ¿ya? Por aquí, blanco con blanco no pinta bien. Ahí, tenemos el voltaje que está empujando corriente, ¿ya? El voltaje se mide en volts, la corriente se mide en amperes, ¿ya? Este voltaje está empujando la corriente a través de un conductor, y el conductor exhibe una propiedad que es la propiedad de resistir o de impedir el libre flujo de todas las cargas que existen. Y esa acción de resistir el flujo de cargas se llama resistencia, que lo denotamos con la letra R. ¿Ya? Entonces, esta es como la caricatura. El conductor tiene una propiedad que es la resistencia, que lo que hace es limitar cuánta corriente puede pasar, y el voltaje que está aquí lo que está haciendo es empujar con todas sus fuerzas a ver cuánta corriente logra hacer pasar dada esa resistencia. ¿Se entiende hasta ahora la analogía y como la explicación de por qué es distinto voltaje y corriente y qué es qué? Sí, profe. Sí, Sí, profe. Ya, se va perfecto. entendiendo. Entonces, en este punto, yo les podría preguntar, ok, supongamos que este conductor es un alambre de cobre, ¿ya? Y esta pila es una batería de auto, ¿ya? ¿Qué pasa si yo conecto el alambre de cobre con la batería de auto? Esta cuestión se funde, Sí. ¿ya? Porque un cortocircuito. Esta cuestión que acabo de dibujar es un cortocircuito, De hecho, sí. ¿verdad? Eso produce calor y... Eso produce calor y qué sé yo. Claro, resulta que el cable de cobre es tan buen conductor que si tú conectas la batería, él va a dejar pasar muchas cargas, mucha corriente. El valor de corriente va a ser muy grande, ¿ya? Y el valor de resistencia del cable va a ser chiquitito, digamos 0.01 ohms, que es la unidad de medida para la resistencia. Entonces resulta que, aunque la resistencia sea chiquitita, pasa mucha corriente y la batería tiene capacidad de pasar muchos cargas por segundo. Entonces ese estrés va a hacer que se empiece a calentar. Y ese calentamiento va a hacer que se caliente aún más, y eso va a aumentar, va a cambiar la resistencia y va a ser un ciclo positivo, y al final esta cuestión se va a fundir y va a quedar la embarra. Entonces, ahí entramos con el otro concepto, que es la potencia eléctrica, ¿ya? Pero antes de entrar a la potencia eléctrica, vamos a definir formalmente cuál es la relación entre estos tres amigos que acabamos de definir. La resistencia se mide en ohms, ¿ya? O la letra griega omega. La corriente se mide en amperes, ¿ya? O la letra A. Y el voltaje
se mide en volts o la letra V corta. ¿Ya? Y la relación que estamos buscando es que el voltaje es igual a la resistencia multiplicada por la corriente. ¿Ya? Esa es la ley de Ohm. Es la ecuación más importante, que es la primera, de hecho, que está acá en la diapo. Esa es la ley de Ohm. Ahora, esta es como la versión genérica de la ley de Ohm. Pero esto quizás les pueda sonar un poco confuso en términos de causa y efecto. ¿Ya? Porque, ¿qué dije yo recién? Dije que cuando había un voltaje y ese voltaje interactuaba con una resistencia eléctrica, eso tenía como consecuencia una cantidad de corriente. ¿Ya? Entonces, esta ecuación organizada de esta forma me queda causa-efecto. ¿Ya? Es súper importante esto del causa-efecto. No es que si yo digo una corriente, yo puedo imponer una corriente en un lugar. La corriente tiene que ser la consecuencia de la interacción de estas dos cosas. Entonces, definido esta relación de acá, puedo volver a hablar de la potencia y de por qué se quema el cable. ¿Ya? Porque la potencia se define como la cantidad de volts que yo tengo entre los dos terminales de lo que sea que yo tengo conectado, multiplicado por cuánta corriente yo estoy haciendo pasar. ¿Ya? Y esa potencia está en watts. Y como, no sé si están al tanto de esto, la potencia mide cuánta energía por unidad de tiempo está siendo convertida. ¿Ya? Y cuando uno tiene un cable nomás, toda la energía se está convirtiendo en calor. Y esa conversión de energía eléctrica a energía calórica es 100% eficiente en un cable. Y eso significa que si yo no estoy emitiendo luz y no estoy emitiendo otro tipo de energía, toda la energía eléctrica la voy a estar convirtiendo en calor a razón de V por I. ¿Ya? A razón de la cantidad de volts por la cantidad de amperes. ¿Ya? Ahora, aquí podemos hacer un reemplazo. Podemos decir, a mí no me gusta mucho hacer esto, de explicar cosas físicas con ecuaciones, pero resulta que esto nos ayuda a visualizar cómo crecen las cosas. Yo puedo reemplazar el voltaje por R por I, ¿ya? Porque es ley de Ohm. Entonces eso significa que la potencia va a ser igual a la resistencia por I cuadrado. ¿Ya? Y la única razón por la cual escribí la ecuación de potencia en esta forma es para explicar de que si yo tengo una corriente acá y tengo una resistencia, la resistencia del cable, ¿ya? La potencia eléctrica aumenta cuadráticamente con la cantidad de corriente que yo tengo. Entonces eso explica por qué cuando yo tengo un cable y tengo algo que aumente harto la corriente, la potencia eléctrica que está convirtiendo ese cable a calor aumenta rápidamente y es mucho, mucho calor. ¿Ya? Esta noción de la potencia es importante porque como la mayor parte o habitualmente la energía eléctrica se convierte a calórica a menos que tengan una ampolleta, por ejemplo. Una ampolleta convierte parte de la energía eléctrica en energía lumínica. ¿Ya? O si tienen un motor eléctrico, que parte de la energía la convierte en mecánica, pero también siempre hay una porción de la energía que se convierte en calor. Entonces, por eso es importante tener esta ecuación en mente, porque si algo se me quema, o sea, si yo estoy diseñando un producto, tengo que ser consciente de que se me pueden quemar las cosas. Si no tengo una forma de disipar calor, ya, porque el calor, cuánto calor puedo disipar, también lo mido en watts, porque también es potencia genéricamente hablando, ya, potencia física, en términos de unidades físicas. Si yo tengo un dispositivo de 100 watts adentro de una carcasa y yo no soy capaz de liberar esos 100 watts de calor al ambiente, eso va a generar que la temperatura de ese objeto aumente indefinidamente hasta que se queme, ¿ya? Porque en el fondo, si yo tengo un dispositivo que le estoy metiendo 100 watts de energía eléctrica, ¿ya? Y este dispositivo, digamos un procesador, lo único que hace son cálculos, ¿ya?
Por lo tanto, la comunicación con el ambiente de la interacción, lo que yo quiero, gasta casi nada de energía. Porque lo único que hace son cálculos. Entonces la mayor parte, el 99% de la energía, se libera como... Vamos a hacer esto así. Esto le entran 100 watts eléctricos y la mayor parte de la energía se libera como calor. Y, y si yo no me llevo esos 100 watts de calor a otro lado, la temperatura de esta cosa va a empezar a subir, a subir, a subir hasta que se queme. Entonces por eso los computadores tienen ventiladores. Y por eso los computadores de escritorio son más poderosos que los notebooks, generalmente, porque tienen más espacio para poner ventiladores más grandes y usar más potencia, por lo tanto pueden poner procesadores y chips en general, como procesadores de video o de propósito general, que usan más electricidad. ¿Ya? Entonces es súper importante el tema de la potencia desde el punto de vista eléctrico. ¿Por qué? Porque a veces yo puedo tener un circuito eléctrico en donde yo conecto cosas y la potencia es muy alta y no me di cuenta y voy a agarrar una parte del circuito y me quemen los dedos. Ya, eso es súper típico. Y la última ecuación que yo tengo acá es la de energía, en donde la energía es simplemente integrar la potencia en el tiempo. En el fondo, si yo tenía 100 watts y esos 100 watts los tuve consumiendo durante una hora, ¿ya? Durante una hora tuve esos 100 watts consumiéndose. Yo consumí, ¿cuánto consumí? 0.1, perdón, consumí 100 watt hora. ¿Se alcanza a leer bien el texto, por cierto? Sí. Ya. Consumí 100 watt hora. Ya, de hecho es watt hora. O 0.1 kilowatt hora. ¿Les suena esa medida de energía? Así nos cobran la luz. Sí. ¿Ya? ¿Por qué? Porque energía. Es cuánta energía eléctrica yo usé. ¿Y por qué nos importa esto? Porque las baterías tienen una cantidad limitada de watt hora. Pueden almacenar una cantidad limitada de energía. Entonces, si yo soy capaz de calcular cuánta potencia eléctrica, si yo soy capaz de calcular cuánta potencia eléctrica mi producto consume, y yo conozco cuántos watt hora puedo tener en una batería, voy a saber cuánto tiempo me va a durar la batería, ¿ya? Y comprenderán, como todos los usuarios de celulares, de que cuánto me dura la batería es importante para un producto. Entonces, por eso puse esta tercera ecuación, ¿ya? Entonces, estas tres relaciones gobiernan todo. Así que eso es como desde el punto de vista de ecuaciones, lo más fundamental y lo que es más importante que se entienda bien. ¿Cómo vamos hasta ahora? Bien. ¿Hay algo que esté confuso, que no haya quedado suficientemente claro? No, ¿No? Al Ya. menos para mí está todo bien. Perfecto. Entonces ahora vamos a avanzar un poco y vamos a hablar de conexiones serie paralelo los 7 minutos que nos quedan. Y vamos a tratar de usar estas mismas ecuaciones que explicamos cómo funcionaban hace un rato para hablar de distintos tipos de conexiones. Ya aquí lo que yo estoy haciendo, tengo varias hipótesis en estos dibujos que tengo frente a ustedes. La primera hipótesis es que primero hay que explicar la simbología. La simbología es que este símbolo de acá, ya digamos un elipse con un más y un menos y con dos terminales, esto simboliza una pila, ¿ya? Simboliza una fuente de voltaje. ¿Y qué propiedad tiene esa fuente de voltaje? Bueno, que entre el terminal positivo y el terminal negativo voy a tener siempre un voltaje que es constante, ¿ya? Si yo mido el voltaje entre esos dos puntos, va a ser constante. Ojo, el voltaje siempre se mide entre dos puntos, ¿ya? No existe el voltaje de aquí. Cuando yo digo el voltaje de aquí, no es el voltaje de ahí. El voltaje de ahí respecto a acá, ¿ya? Entonces, Por eso en los medidores, profe, se usan esas dos pinzas, o sea, esas dos como por eso uno usa puntas. dos cables con los tester y los multímetros, Eso, se los llaman testers. como más técnicamente. Uno tiene dos terminales para medir voltaje, ¿ya? Porque Claro. siempre entre dos puntos, no puede ser un puro punto.
Ah, ya. Entonces, yo acabo de hacer una cosa. Yo dije, oh, mido entre este punto y este punto. Y yo dije, ¿por qué? ¿Y por qué este punto? ¿Por qué este punto es un punto al cual yo querría referirme? ¿Y es este punto distinto de eso? ¿Es ese punto distinto de este? Bueno, esa es la primera suposición de estos diagramas. ¿Ya? La suposición es que estos cables negros son conductores ideales. Todo esto es conductor ideal. ¿Qué significa que el conductor sea ideal? Matemáticamente, que no es la forma que a mí me gusta más, que la resistencia es igual a cero. ¿Ya? Pero intuitivamente significa que esto es un superconductor. Eso significa que el voltaje en este punto, en el terminal de la pila, es idéntico al voltaje en este punto, en este punto, en este punto, en este punto, en este punto. ¿Ya? El voltaje no cambia a lo largo del conductor. Y además significa que si yo paso corriente por acá, toda la corriente puede pasar y aquí no hay ninguna oposición al paso de la corriente. ¿Ya? Lo mismo acá, ¿ya? Estamos hablando de estos cables. Los cables son conductores perfectos, así que no nos van a interferir. Y como no nos interfieren, y nosotros siempre medimos el voltaje respecto a un punto en particular, vamos a tomar como convención de que vamos a hablar de un voltaje siempre referido al terminal negativo de nuestra fuente de voltaje. Entonces, si yo mido un voltaje y yo digo aquí hay tantos volts, voy a decir son tantos volts respecto al terminal negativo de mi fuente de alimentación. Ya, esa es una convención, vamos a medirlo siempre respecto al terminal negativo. Pero, como esto es un conductor ideal, ya, ese voltaje en este punto o en ese punto va a ser idéntico al voltaje que yo tenga en este punto de acá. Porque toda esta parte de acá es conductor ideal, así que si yo mido en este punto, es como si yo tuviera el punto de prueba acá. ¿Ya? ¿Queda alguna Sí, duda Sí, al respecto? profe, profe, Sí. pero independiente, por ejemplo, a ver, eh, independiente que haya una conexión como a la mitad, que yo lo indico con mi mouse, pero Ahí. ahí, independiente de que haya una conexión ahí, el punto inicial, no sé, por izquierdo, de abajo, Ajá. va a ser, no, abajito, abajito de esa. Acá. Esa esquina, la esquina inferior, esa va a ser igual a la esquina inferior de derecha, al del otro lado, la última, así como la más acá, independiente de la conexión del medio que hay ahí. Independiente de esto. Independiente de eso. En Claro, términos de voltaje, sí. ya. ¿Ya? Porque estos son conductores ideales. Entonces, y Ujú. aquí tú estás llegando a un poco la diferencia entre la conexión serie y paralelo. Que es que el ser conductores ideales significa que puede pasar mucha corriente por ellos y que no hay caída de voltaje. El voltaje es el mismo. En términos de voltaje es como si yo tuviera esto conectado a la pila. Pero no dice nada respecto a cuánta corriente va a pasar dado un circuito. Y como están conectadas las cosas acá, uno puede ver, ya ustedes tienen imaginación y pueden imaginarse que yo dibujé esto bien y que esto de verdad conecta. Eh, Se van a dar cuenta de que, bueno, la corriente puede venir por aquí, ya, puede venir por ahí y venir para acá, o puede venir por ahí y darse vuelta para acá. Aquí hay un punto de bifurcación de corriente, en donde parte de la corriente puede pasar para acá y parte de la corriente puede pasar para allá. ¿Ya? Y eso no cambia nada las suposiciones que yo acabo de decir. Lo único que está diciendo es que yo puedo dividir la corriente en dos. ¿Ya? La otra suposición, hipótesis fija, que es un hecho de la electricidad, es que toda la corriente que sale por aquí tiene que entrar de vuelta. Aquí no existe que se me derramó corriente para afuera. No, no, la corriente no se derrama por ninguna parte. O va por los conductores o no va. ¿Ya? Si no retorna por el negativo, no existe. ¿Ya? Y si ustedes lo piensan, tiene sentido, porque la pila lo único que hace es empujar cargas que vienen de aquí y las empuja para allá. Y si yo no tengo cargas que están entrando acá, ¿qué voy a estar empujando para el otro lado? ¿Ya? Entonces, toda la corriente que sale por el terminal positivo tiene que entrar por el terminal negativo de la
fuente de alimentación, sí o sí. Entonces, ¿qué concluimos de eso? Que nosotros llegamos acá y tenemos un valor de corriente. Pero aquí vamos a tener un valor de corriente I1 y acá vamos a tener un valor de corriente I2. ¿Por qué? Porque se dividió en dos partes. Y el valor de esa corriente I1 y I2, ¿cómo lo podemos determinar? Tenemos una ecuación, ¿ya? ¿Cómo vamos hasta el momento? Son justo las 9. Bien. Ya. Voy a redondear esto último y terminamos. Entonces, para que ustedes tengan como una idea, ya. Yo cómo puedo saber cuánto miden estas corrientes. La respuesta es yo puedo usar mi ecuación. Porque yo dije que el conductor ideal conservaba el voltaje. Entonces eso quiere decir que si en este punto yo digo que en este punto de aquí hay 0 volts, ¿ya? Porque aquí hay, no sé, 5 volts, ya para poner un ejemplo, vamos a hacer así. 5 volts, que es un número que vamos a ver harto. Si ahí hay 5 volts, digamos, entre este punto y este punto, entonces entre este punto y este punto hay 5 volts también. Porque esto era conductor ideal y el voltaje no cambiaba. Entonces resulta que los terminales de la resistencia, yo tengo bien claro lo que está pasando. Yo tengo 5 volts y tengo el valor de la resistencia, ya que vamos a suponer que es, ¿cuánto es? 1 kilo, ¿ya? 1 kilo, ¿ya? 1 kilo significa 1000, ya como 1 kilogramo son 1000 gramos. Entonces, ¿qué me resulta de esto? Me resulta una milésima de amper, ¿verdad? Perdón, 5 milésimas de amper. Si hago la división, ¿verdad? Me queda 0.005. Y eso son 5 milésimas de amper o 5 miliamper, ¿ya? Y aquí quiero enfatizar un poco esta noción de la notación de los mili, del kilo, mega, a veces, que esto es, mega significa millón, ya que los vamos a usar harto porque como los ceros se mueven harto en estas ecuaciones, queda más cómodo decir 5 miliamperes que 0.005 amperes. ¿Ya? ¿Se entiende qué significa ahí mili, kilo y todo eso? Sí. Sí, profe. ¿Ya? Me imagino que lo deben haber visto en alguna parte, pero el martes pregunté y no estaba necesariamente tan fresco para todos, así que prefiero igual repetirlo. Recapitulando. Ujú. Que haya servido tomar el electivo en el colegio en física. Claro, claro, sí, pues el Después de 3 electivo años lo física estoy del viendo. colegio ahí la lleva. O en el preu. Claro, claro. Profe, Entonces, bueno, ahí están las unidades y entonces sabemos que aquí hay 5 miliamperes. ¿Ya? Y si nosotros vemos el valor de la resistencia 1 en el ejemplo que tenía ahí, también era 1 kilo ohm. ¿Ya? R1. Entonces eso quiere decir que I1 también va a ser 5 miliamperes. Ya no tengo que hacer la ecuación porque los números son idénticos. El voltaje entre este punto y este punto siguen siendo 5 volts. Y el valor de la resistencia de R1 es idéntico al de R2, por lo tanto me iban a dar 5 miliamperes. Entonces, para cerrar esto que es el circuito en paralelo, yo dije que la corriente que salía de la pila es la misma que entra en magnitud, ya en número. También dije que la corriente no se podía derramar así porque sí en una esquina porque la esquina estaba muy, muy aguda. No, eso no funciona así. No era que venía con velocidad y la cuestión, si el cable era así, que la cuestión saltó del cable porque no alcanzó a frenar. No funciona así. Toda la corriente pasa por el cable. Toda la corriente tiene que estar contabilizada aquí. Y si yo tengo 5 mA en esta dirección y 5 mA en esta dirección, la única opción que me queda es que la corriente, que la corriente inicial sean 10 mA. ¿Verdad? La suma de las dos. sí. Pues la única forma de que yo en esta rama de acá tenga, saliendo de este punto, tenga 5 y saliendo de este punto tenga 5 por un lado y 5 para el otro, todos saliendo, la única opción es que por algún lado estén entrando 10 y no hay otra vía de entrada más que el cable que viene de la pila.
Por lo tanto, de la pila salen 10 mA y entran 10 mA. ¿Ya? Y acaban de entender cómo funciona un circuito en paralelo. Así que eso es la conexión en paralelo. ¿Alguna consulta respecto a esto? ¿No? No, Ya, esto No. queda más o menos claro, ¿ya? Y la conexión en serie, pueden ver ustedes, lo vamos a ver igual en la próxima clase, pero pueden tratar de resolverlo ustedes y va a ser fácil también, porque sabemos que la corriente no se va para ningún lado, ¿ya? Y aquí lo único nuevo es que estas dos resistencias las sumamos para obtener como un valor combinado de lo que siente, entre comillas, esta fuente de alimentación de acá, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver con más calma la próxima clase. Así que eso, ¿estamos bien por ahora? ¿Alguna consulta? ¿Algo que quisieran comentar? a mí me salió como una duda entre medio. Sí, pregunte. Cuando empezó a hablar de Ajá, miliamperes, em, ¿por qué por lo general, a las baterías de celulares se le miden en miliamperes, excelente pregunta. Es ¿cierto? ¿Y por qué las baterías de, no sé, o sea, las pilas o la batería del ejemplo que usamos anteriormente se le mide en watt, ¿Porcentaje? watt hora. Claro, con watts. ¿Alguien sabe la en watt respuesta? hora? La potencia. Tiene que No ver. tienes la... Tiene que ver con estas ecuaciones, ¿ya? Entonces, estas son distorsiones de la industria, ya que tradicionalmente usan fórmulas y cuestiones que no son tan intuitivas. Ya me voy a sacar de la imagen para mostrar la ecuación completa. Resulta que una pila tiene energía dentro. La energía se mide en joules. Ya, la unidad física de la energía es el joule. Joule. Y eso es igual a watt multiplicado por segundo. ¿Ya? O sea, la unidad natural de mi ecuación de energía. ¿Ya? Porque yo tengo watts y tengo tiempo en segundos. Entonces, las pilas debiesen decir yo tengo una capacidad de tantos joules en energía. Pero como lo que gana aquí es la industria y la tradición y no la ciencia, lo que hacen los fabricantes es tener un par de formas de denotar la capacidad. Una de esas es hablar de ampere hora. ¿Ya? Entonces yo digo, esto es de 10 ampere hora. Una batería de auto van a ser de varios ampere hora. O en el caso de los celulares, dice, este celular tiene buena batería porque tiene una batería de 4500 miliampere hora. ¿Ya? Buena batería. Buena batería. Eso, Sí. baterías grandes para estándar. Bueno, resulta que la batería de litio típica tiene un voltaje nominal, ya un voltaje de fábrica de 3.7 volts. Ya, ese voltaje es como el voltaje nominal de la pila. Entonces, ¿qué es lo que pasa si yo pongo 3.7 volts multiplicado por 4500 o escribámoslo en medidas porque dicen 4500 porque en marketing 4500 se ve un número grande. Pero esto no es nada más ni nada menos que 4.5 ampere hora. ¿Ya? Entonces, 4,5 ampere hora. Ya usemos coma porque está el punto de la multiplicación en el medio. ¿Qué pasa si yo multiplico estos dos números? Yo voy a obtener un número resultante que no voy a calcular porque no tengo la calculadora en la mano. Pero esto es volts. 16,65. Ya, 6,65. 16. 16. Ujú. Ya. Estos son volts. Y estos son ampere. Y estos son horas. ¿Ya? ¿Qué era volt por ampere? Era potencia, eran watts. ¿Y qué es esto? Es tiempo. Entonces yo tengo, de repente, tengo 16.65 watts hora. ¿Ya? Y esa es la medida con que nos cobran la electricidad en la casa y que yo lo podría multiplicar por 3600 para obtener el número en watts por segundo. Perdón, watts multiplicado por segundo. ¿Ya? Y ese valor es igual a los joules. ¿Ya? 3600 porque 3600 segundos hay en una hora, por cierto.
Se entiende que es todo un juego matemático. Sí, Ah, ya, sí, las conversiones. Entonces, claro, ellos te dicen el valor en ampere hora, pero no te dicen el valor del voltaje, ¿ya? Porque todo el mundo sabe que son 3.7 volts, ¿ya? Ese es como el tema. Entonces, por ejemplo, una batería de auto también te va a decir la capacidad en ampere hora, pero ahí esos son esos ampere horas multiplicados por los 12 volts de la batería. Y ahí va a obtener mm, una medida en watt hora que lo puedes convertir en watt segundo, y watt segundo es igual a joule, que es la medida del Sistema Internacional para Energía. claro. Así que eso. ¿Queda más o menos claro? Sí, Súper. ¿Algún otro comentario, alguna otra duda o curiosidad? No, profe, no, 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 por lo menos yo no. tampoco. Súper. Vamos a descompartir la pantalla porque lo último que esperan ustedes es ver mi cara en alta resolución. Así que estamos listos por hoy día. Me disculpo de nuevo por las dificultades técnicas, pero ya esto va a estar normal el próximo jueves. No te preocupes, Ya, profe. ya pues, que estén súper bien. Más tarde, Igual. cuando pueda pegar las dos partes del video que grabé hoy día, subo a la clase Ujú. y estamos en contacto. Ya, pues, Bueno, profe. profe, Ya, que estén Ya, bien. cuídese. profe, que esté Cuídese, que bien. esté Chao, bien. chiquillos, que Cuídese. estén bien. Chao, chao. Chao. Igual Nos vemos, cuídense. profe. Bye. Chao, Nos chao. vemos. Chao.